En mi noche de bodas desperté amarrada y escuché su paso en la oscuridad, así nomás, con las manos atadas a la cabecera de la cama y mi vestido de novia desgarrado a mis pies. Eso fue lo primero que sentí cuando abrí los ojos en esa habitación que olía a humedad y miedo. ¿Y saben qué es lo peor, mis niñas? Lo peor de todo es que ese hombre que caminaba lentamente hacia mí en la penumbra era mi esposo, mi flamante esposo, el hombre con quien me había casado apenas 6 horas antes, frente al padre Augusto, mi familia, todos los vecinos de nuestro barrio en Asunción. Gracias al canal Dona Mima por darme este espacio sagrado para contar lo que guardé en silencio durante 42 años. 42 años callada, mis amores, porque hay historias que una carga sola, que una entierra tan profundo que ni en los sueños se atreve a recordar. Pero hoy, a mis 66 años, siento que es tiempo. Tiempo de sacar esta piedra del pecho. Tiempo de que otras mujeres sepan que no están solas si alguna vez sintieron ese mismo terror. Ese terror de descubrir que el príncipe azul era en realidad el monstruo debajo de la cama. Déjenme llevarlas al principio, al verdadero principio, cuando yo era Leila Benítez, una muchacha de apenas 19 años que vivía en un barrio humilde de Asunción, Paraguay, allá por el año 1978. Mi papá trabajaba en una fábrica de ladrillos y mi mamá cosía para afuera, hacía vestidos para las señoras del centro. Éramos 6 hermanos, yo la mayor de las mujeres, y en mi casa se respiraba amor, pero también necesidad. Necesidad de todo, mis niñas, de comida, de zapatos, de medicinas cuando alguien se enfermaba. Mi mamá siempre me decía: Leila, mi hija, vos sos linda y buena, vas a conseguir un buen marido que te saque de esta pobreza. Y yo le creía. Le creía porque en esa época una mujer sin marido no era nada. Era como una planta sin tierra, sin raíces, sin futuro. Trabajaba ayudando a mi mamá con las costuras. A veces limpiaba casas los sábados para juntar unos guaraníes extras. Y soñaba. ¡Ay, cómo soñaba yo! Soñaba con un hombre bueno, trabajador, que me tratara con cariño, que me diera hijos y una casita propia donde colgar cortinas limpias en las ventanas. Y entonces apareció él, Roberto Cáceres, 32 años, 13 años mayor que yo, alto, de hombros anchos, pelo negro siempre peinado hacia atrás con gomina. Trabajaba como capataz en una estancia grande a las afueras de Asunción. Tenía un salario fijo, bueno, según decían. Llegó a mi vida un domingo después de misa. Yo estaba en la puerta de la iglesia conversando con mi amiga Estela cuando él se acercó, quitándose el sombrero con educación. «Señorita Leila», me dijo con esa voz grave que después me daría pesadillas. «Permítame presentarme. Soy Roberto Cáceres, amigo de su primo Darío. He notado su presencia en misa durante varios domingos y quisiera, con su permiso y el de su familia, poder visitarla. Mis niñas». Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. Era un hombre hecho y derecho, no un muchacho pelado como los del barrio. Tenía presencia, respeto, dinero aparentemente. Mi mamá casi se desmaya de la alegría cuando le conté. Un hombre trabajador, Leila, con un buen empleo fijo. Esto es una bendición del cielo, me dijo mientras se persignaba frente a la imagen de la Virgen que teníamos en la sala. Las visitas empezaron esa misma semana. Roberto venía los martes y jueves por la noche, siempre puntual a las 7, siempre con algún detalle. Una bolsa de bizcochos para tomar con el tereré, flores para mi mamá, cigarros para mi papá. Se sentaba en la sala de nuestra casita y conversaba con mi familia mientras yo servía el tereré, callada como correspondía a una señorita bien educada. Él hablaba de su trabajo, de la estancia donde era capataz, de sus planes para el futuro. «Quiero tener mi propia tierrita algún día», decía mirándome con esos ojos oscuros que yo entonces encontraba profundos, pero que después aprendí que eran vacíos, completamente vacíos. «Quiero formar una familia, tener hijos, construir algo sólido». Mi papá asentía aprobador. Mi mamá sonreía. Yo bajaba la mirada sintiendo que mi futuro por fin tomaba forma. Pero había algo, mis niñas, algo que yo sentía pero que no sabía nombrar. Una incomodidad pequeñita, como una piedrita en el zapato. La forma en que Roberto me miraba cuando creía que nadie lo veía. No era amor lo que había en esos ojos. Era otra cosa. Era como hambre.
como si yo fuera un pedazo de carne y él llevara días sin comer. Después de 2 meses de visitas, Roberto habló con mi papá, pidió mi mano formalmente una noche de octubre, arrodillándose frente a mi padre, mientras mi madre lloraba de felicidad en el rincón de la cocina. Recuerdo cada palabra que dijo mi papá. Roberto, vos sos un hombre de bien, trabajador y respetuoso. Te confío a mi hija mayor, mi Leila, que es pura y buena. Cuídala, respétala, hacela feliz. Roberto asintió serio, estrechándole la mano a mi papá. Don Benítez, respondió, le doy mi palabra de honor que voy a cuidar de Leila como el tesoro más preciado. Ella va a tener todo lo que necesite, va a ser una señora respetada. Y yo ahí sentada, con las manos sudando frías sobre mi vestido de domingo, queriendo sentir alegría, pero sintiendo ese nudo en el estómago que crecía y crecía. Mis amigas me felicitaban. «¡Qué suerte tenés, Leila!», me decía Estela envidiosa. «Un hombre maduro, con trabajo estable, que te va a mantener bien. Ya no vas a tener que coser hasta quedarte ciega», agregaba Marta. Y yo sonreía, agradecía, pero por las noches me despertaba con el corazón acelerado sin saber por qué. Los preparativos de la boda fueron rápidos. Roberto no quería esperar mucho. Decía que ya había perdido suficientes años siendo soltero. La fecha se fijó para diciembre, apenas 2 meses después del compromiso. Mi mamá cosió mi vestido de novia con sus propias manos. Un vestido sencillo de satén blanco, con mangas largas y un velo de tul que había pertenecido a mi abuela. Yo me lo probaba por las noches y me veía en el espejo borroso de mi habitación, tratando de verme como una novia feliz. Pero siempre había esa sombra en mis ojos, esa pregunta que no me atrevía a hacer en voz alta. ¿Por qué tengo miedo? Roberto era atento durante el noviazgo, sí, pero había momentos en que su mano apretaba mi brazo demasiado fuerte cuando caminábamos, momentos en que su voz se ponía rara, más baja, más controlada, cuando yo decía algo que no le gustaba. Una vez, un martes por la noche, yo comenté que me gustaría seguir ayudando a mi mamá con las costuras después de casada. El rostro de Roberto se transformó por un segundo, solo un segundo. «Una esposa mía no vas di para andar trabajando como una cualquiera», dijo en un tono que me heló la sangre. «Tu trabajo va a ser atender la casa y a tu marido». Después sonrió y me acarició la mejilla. «Vas a tener todo lo que necesites, mi amor. No vas a tener que trabajar nunca más». Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Llegó el día de la boda, 16 de diciembre de 1978, un sábado caluroso, de esos calores pegajosos de Asunción que te hacen sudar hasta respirar. Me desperté a las 5 de la mañana en la cama que compartía con mis 2 hermanas menores. Ellas dormían tranquilas mientras yo miraba el techo de zinc de nuestra casita, escuchando los primeros gallos cantar en el barrio. Hoy me caso, pensé. Hoy dejo de ser Leila Benítez para ser Leila de Cáceres. Sonaba bien, ¿no? Sonaba a película mexicana, a final feliz. Pero ese nudo en mi estómago seguía ahí, más apretado que nunca. Mi mamá entró temprano con una taza de cocido caliente. «Mi niña se casa», dijo con lágrimas en los ojos mientras me abrazaba. «Que Dios te bendiga, Leila, que te haga muy feliz en tu matrimonio». Yo me aferré a ella como si fuera la última vez que la vería. Y en cierto modo mis niñas lo era. La Leila que era hija, hermana, la Leila inocente que soñaba con príncipes azules, esa Leila moriría esa misma noche. Lo que nacería después sería otra cosa, algo más duro, algo roto pero también más fuerte. La ceremonia fue simple pero bonita. La iglesia de nuestro barrio, la de San Blas, estaba decorada con flores silvestres que mis hermanas y primas habían recogido del campo. El padre Augusto, que me había bautizado y dado la primera comunión, nos casó con sus palabras de siempre sobre el amor, la fidelidad, el respeto mutuo. Roberto estaba parado a mi lado con su traje oscuro, el único que tenía, oliendo a colonia barata y sudor. Cuando me miró al decir el «sí, acepto», vi algo en sus ojos que me hizo temblar. Posesión. Eso era. No amor, no ternura, posesión pura, como si en ese momento yo dejara de ser persona para convertirme en su propiedad. Nos tomamos las fotos de rigor en la puerta de la iglesia, yo sonriendo con los labios apretados, mi familia feliz alrededor, Roberto con su mano en mi cintura apretando,
apretando hasta que yo sentía sus dedos clavándose en mis costillas a través del vestido. La fiesta fue en el patio de mi casa, con comida que mi familia había preparado durante días. Sopa paraguaya, chipa, asado, mandioca. Había músicos del barrio tocando polcas y guaranias. Todo el mundo bailaba, reía, bebía caña. Yo apenas probé bocado. Roberto bebía cerveza tras cerveza, su rostro cada vez más rojo, su risa cada vez más fuerte. Me agarraba de la cintura para bailar y me susurraba al oído cosas que me hacían encoger por dentro. «Ya falta poco, mi amor», decía con su aliento caliente y alcohólico. «Ya falta poco para que seas mía completamente». La noche cayó. Las 9, las 10, las 11. Mi mamá se acercó cuando el reloj marcó las 11:30. «Leila, mi hija, ya es hora de que te vayas con tu esposo». Tenía los ojos llorosos pero sonreía. «Ya sos una mujer casada. Tenés que irte a tu nuevo hogar». Roberto había alquilado una casita pequeña en las afueras de Asunción, cerca de la estancia donde trabajaba. Nos despedimos entre abrazos y lágrimas. Mi papá me abrazó fuerte. «Portate bien, hija», me dijo. «Sé una buena esposa». Mis hermanas lloraban aferradas a mi vestido. «No nos olvides, Leila», decía la más chiquita, Rosita, que tenía apenas 6 años. «Venite a visitarnos». Yo las abracé a todas tratando de memorizar sus caras, el olor de mi casa, el sonido de sus voces. Algo dentro de mí sabía que nada volvería a ser igual. Subimos a la camioneta prestada que Roberto había conseguido para llevarnos a nuestra nueva casa. Él arrancó el motor haciendo ruido, despidiéndose con la mano por la ventana, mientras yo miraba hacia atrás, viendo cómo mi familia se hacía cada vez más pequeña en la distancia. La oscuridad nos tragó. Solo las luces de la camioneta alumbraban el camino de tierra lleno de pozos. El viaje duró casi 1 hora. Roberto iba callado, concentrado en manejar, una mano en el volante y la otra en mi muslo, apretando, subiendo poco a poco. Yo miraba por la ventana la noche oscura de diciembre, sin luna, sin estrellas, solo el canto de los grillos y algún perro ladrando a lo lejos. «Ya casi llegamos», dijo Roberto después de un largo silencio. Su voz sonaba diferente, más gruesa, más lenta. El alcohol, pensé. Tiene demasiado alcohol encima. La casita apareció de repente al doblar una curva. Estaba aislada, rodeada de árboles, sin vecinos cerca. Una construcción simple de ladrillo sin pintar con techo de zinc. Había luz en una ventana. Roberto estacionó la camioneta y se bajó rápido, dándole la vuelta para abrirme la puerta. «Llegamos a nuestro nidito de amor», dijo con esa sonrisa que ya no me parecía encantadora sino siniestra. Me ayudó a bajar y me cargó en brazos para cruzar el umbral de la puerta como dicta la tradición. Yo traté de reírme, de actuar como la novia feliz que se supone debía ser, pero cuando él me bajó dentro de la casa y cerró la puerta con llave detrás de nosotros, ese pequeño sonido del cerrojo me atravesó como un cuchillo. Estaba encerrada, sola con él, lejos de mi familia, lejos de todo. La casa por dentro era espartana, una sala pequeña con un sofá viejo, una mesita, una cocina al fondo con una hornalla a querosén y una puerta que daba a lo que obviamente era el dormitorio. Roberto me agarró de la mano y me llevó hacia allá. «Vení, mi amor», dijo. «Vamos a consumar nuestro matrimonio». Yo sentía las piernas temblar. Sabía lo que significaba la noche de bodas. Mi mamá me había explicado a medias, con vergüenza y palabras entrecortadas. «Es tu deber de esposa», me había dicho. «Déjate hacer, no te resistás, es lo que Dios manda». Entramos al dormitorio. Una cama matrimonial con sábanas blancas, una lamparita de querosén en la mesita de noche, un armario viejo. Roberto cerró la puerta, se sacó el saco, se aflojó la corbata, me miraba con esos ojos hambrientos mientras yo me quedaba parada en medio de la habitación con mi vestido de novia, sin saber qué hacer. «Sácate el vestido», ordenó. No pidió, ordenó. Yo empecé a temblar más fuerte. «Roberto, yo estoy nerviosa», dije con voz chiquita. «Es mi primera vez y...» «Te dije que te saques el vestido», repitió más fuerte. Su voz había cambiado completamente. Ya no había ni rastro del novio educado que había sido durante los meses de cortejo. Este era otro hombre, alguien a quien yo no conocía. Con manos temblorosas empecé a desabrochar los botones de la espalda de mi vestido. Me costaba porque estaban apretados
y mis dedos no respondían. Roberto se impacientó. «¡Más rápido!», gruñó. Dio un paso hacia mí. «¡Déjame ayudarte!». Y antes de que pudiera decir nada, agarró mi vestido por la espalda y jaló con fuerza. Escuché el sonido de la tela rasgándose, los botones volando por el piso. Mi vestido, el vestido que mi mamá había cosido con tanto amor, cayó desgarrado a mis pies. Yo quedé en ropa interior, temblando, con los brazos cruzados sobre mi pecho tratando de cubrirme. «Roberto, por favor», supliqué. «Por favor, despacio». Él se rió. Se rió, mis niñas. Una risa fea, oscura. «¿Despacio?», dijo mientras se desabotonaba la camisa. «Sos mi esposa ahora, Leila. Me perteneces. Y vas a aprender que cuando yo quiero algo, lo tomo». Se sacó la camisa, después el pantalón. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No había salida. Él avanzó hacia mí como un animal que acorrala a su presa. «No, no, por favor». Yo empecé a llorar. «Roberto, tengo miedo, por favor, espera». Pero él no esperó. Me agarró del brazo con una fuerza brutal y me arrojó sobre la cama. Lo que pasó después, mis niñas, lo que pasó en esa cama durante las siguientes horas, no puedo contarlo con detalles porque YouTube tiene sus reglas y porque hay cosas que una mujer se lleva a la tumba. Pero puedo decirles esto: no hubo amor, no hubo ternura, no hubo respeto, hubo violencia, hubo dolor, hubo humillación. Yo grité, supliqué, lloré hasta que no me quedaron lágrimas, pero estábamos en medio de la nada, sin vecinos que pudieran escuchar, y aunque hubiera alguien cerca, ¿quién iba a intervenir? Era mi esposo, era mi noche de bodas. Esto era normal, esto era lo que correspondía según la sociedad de ese entonces. Una esposa debía someterse, una esposa no tenía derecho a decir que no. Roberto me usó como se usa un objeto, y cuando terminó, cuando por fin se bajó de encima de mí, yo quedé ahí tirada sobre las sábanas manchadas de sangre, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Él se paró de la cama, se puso el pantalón, encendió un cigarrillo. «Así me gusta», dijo exhalando el humo, «una mujer que sabe cuál es su lugar», y salió del dormitorio dejándome sola. Me quedé ahí tirada, sin poder moverme, mi cuerpo adolorido, mi mente en shock. Escuché a Roberto moverse por la casa, abrir la heladera, servirse algo de beber. El reloj de la sala dio las 2 de la mañana. Yo miraba el techo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Este es mi marido, pensaba. Este hombre es mi marido. Esto va a ser mi vida de ahora en adelante. El miedo era tan grande que me ahogaba. Pero también había otra cosa, rabia. Una rabia pequeñita pero ardiente que empezaba sin nacer en mi pecho. Lentamente, con mucho dolor me levanté de la cama. Encontré una bata vieja colgada en el armario y me la puse. Fui al baño, un cuartito minúsculo con un inodoro y una ducha fría. Me lavé como pude con el agua helada, tratando de quitarme el olor de él de mi piel. Me miré en el espejo oxidado. Mis ojos estaban hinchados de llorar, mi pelo despeinado, mi cuello lleno de marcas. «¿Quién sos?», le pregunté a mi reflejo. Esa muchacha del espejo ya no era la Leila que había entrado a la iglesia esa mañana. Era alguien nuevo, alguien asustado pero también más consciente de la realidad cruda del mundo. Volví al dormitorio. Roberto no había regresado. Me acosté en la cama del lado contrario donde estaban las manchas y cerré los ojos tratando de desaparecer. Escuchaba los sonidos de la noche a través de la ventana sin cortinas. Grillos, el viento en los árboles, algún animal en el monte, y entonces escuché sus pasos, los pasos de Roberto acercándose por el pasillo, pesados, lentos. Abrió la puerta del dormitorio. Entró. Yo cerré los ojos fingiendo dormir, rogando que me dejara en paz, pero no. Sentí que se acercaba a la cama. Sentí su peso cuando se sentó a mi lado. «Sé que estás despierta, Leila», dijo con esa voz oscura. Abrí los ojos. Él tenía algo en las manos, cuerda gruesa como la que se usa para atar animales. ¿Qué es eso?», pregunté con el corazón disparado. «Shh», hizo él poniéndose un dedo en los labios. «No te resistas y no te va a doler». Antes de que pudiera reaccionar, me agarró las muñecas y empezó a atarlas. Yo traté de resistir, pero él era mucho más fuerte. «¡No, soltame! Roberto, por favor», grité mientras luchaba, pero fue inútil.
En cuestión de segundos tenía mis manos atadas a los barrotes de la cabecera de la cama. ¿Por qué haces esto? Lloré mirándolo con horror. Soy tu esposa, Roberto, ¿por qué? Él se paró al lado de la cama mirándome desde arriba, con una expresión que nunca olvidaré. No era enojo, no era locura, era calma. Una calma fría, calculada, porque así me gusta, respondió simplemente. Me gusta tener el control total. Me gusta saber que sos completamente mía, que no podés escapar, que dependés de mí para todo. Se inclinó sobre mí, su cara a centímetros de la mía. Y más te vale que te acostumbres, Leila, porque esto es solo el principio de tu educación como mi esposa. Se enderezó, apagó la lamparita. La oscuridad nos tragó. Yo solo podía verlo como una sombra moviéndose por la habitación. Escuché que se sacaba la ropa otra vez. Escuché sus pasos acercándose a la cama. Y entonces su peso sobre mí nuevamente. Yo ya no tenía fuerzas para gritar. Solo cerré los ojos y me fui a otro lugar en mi mente. Un lugar donde yo todavía era Leila Benítez, la hija de doña Mercedes y don Augusto. Un lugar donde esto no estaba pasando. Cuando terminó, me dejó atada. Así te quedas hasta mañana, dijo acostándose a mi lado, para que aprendas a no resistirte. Y se quedó dormido. Así nomás, roncando tranquilo mientras yo estaba ahí con las manos atadas, adolorida, humillada, aterrorizada. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Yo miraba la ventana esperando que amaneciera. Rogaba que amaneciera, porque aunque sabía que la luz del día no cambiaría mi situación, al menos podría ver, podría pensar con más claridad, podría planear. ¿Qué? ¿Escapar? ¿A dónde iba a ir? Estaba en medio de la nada, sin dinero, sin transporte. Y aunque pudiera volver a casa de mis padres, ¿qué les iba a decir? ¿Que mi esposo me había violado en nuestra noche de bodas? Ellos me dirían que era mi deber, me dirían que tenía que aguantar, me dirían que para eso me había casado, para pertenecer a un hombre. Esa era la realidad de las mujeres en 1978 en Paraguay. No había refugios, no había leyes que nos protegieran dentro del matrimonio. Una vez casada, eras propiedad de tu marido. El sol empezó a asomar por la ventana. Los primeros rayos de luz iluminaron la habitación, mostrando el desastre. Mi vestido de novia hecho jirones en el piso, las sábanas manchadas y arrugadas, mis muñecas rojas e hinchadas por las cuerdas. Roberto se despertó estirándose como si nada. Me miró con esos ojos vacíos. «Buenos días, mi amor», dijo con una sonrisa, como si todo fuera normal, como si no me hubiera tenido atada toda la noche. Se levantó, se vistió con calma. Después se acercó y desató las cuerdas. Mis brazos cayeron sin fuerzas a los lados. Apenas podía moverlos. «Levántate», ordenó. «Prepara el desayuno. Tengo que ir a trabajar a las 8». Yo me quedé ahí tirada sin poder procesar sus palabras. ¿Desayuno? Quería que le preparara el desayuno después de lo que me había hecho. ¿No me oíste? Su voz se puso dura. «Te dije que prepares el desayuno. ¡Ahora!». Yo me levanté como pude, cada músculo de mi cuerpo gritando de dolor. Me puse la bata y fui a la cocina con piernas temblorosas. No sabía ni qué había en esa casa. Abrí la alacena y encontré café, pan, huevos. Con manos temblorosas preparé café en una ollita vieja y freí 2 huevos en manteca. Roberto se sentó a la mesa leyendo un periódico viejo como si fuera un domingo cualquiera. Yo le serví el desayuno en silencio. Cuando puse el plato frente a él, me agarró de la muñeca con fuerza. «Así me gusta», dijo, sumisa, obediente. «Si te portás bien, Leila, si aprendes tu lugar, no voy a tener que ser duro con vos». Me soltó. Yo retrocedí hasta la cocina y me quedé ahí parada viéndolo comer tranquilamente. Estaba en shock. Mi cerebro no terminaba de aceptar que esto era real, que esto era mi vida ahora. Roberto terminó su desayuno, se puso su sombrero, agarró su bolso de trabajo. «Vuelvo a las 6», dijo desde la puerta. «Quiero la casa limpia y la cena lista. Y bañate, lávate bien. No me gusta que mi esposa ande sucia». Y se fue. Escuché la camioneta arrancar y alejarse hasta que el sonido desapareció por completo. Me quedé sola, en esa casa en medio de la nada. El silencio era absoluto, roto solo por el canto de los pájaros afuera. Me dejé caer en el piso de la cocina y por fin pude llorar libremente. Lloré por horas, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas.
Lloré por la muchacha inocente que había muerto la noche anterior. Lloré por mi futuro que ahora era una prisión. Lloré porque no veía salida. Pero entonces, mis niñas, entonces pasó algo. En medio de ese llanto desesperado, en medio de esa desesperanza total, sentí que algo se movía dentro de mí. Esa rabia pequeñita que había nacido la noche anterior empezó a crecer. No, pensé, no voy a dejarme destruir. No voy a ser su víctima para siempre. Me levanté del piso, me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo roto de la cocina. Tenés que sobrevivir, me dije. Tenés que ser más inteligente que él. Tenés que esperar el momento indicado. Y en ese momento tomé una decisión que me salvaría la vida. Iba a aparentar ser la esposa perfecta, sumisa, obediente que Roberto quería. Pero por dentro, iba a estar planeando, observando, buscando mi oportunidad. No sabía cuánto tardaría. Meses, años tal vez. Pero algún día, de alguna manera, iba a salir de ahí. Iba a ser libre de nuevo. Pasé ese primer día limpiando la casa de arriba abajo. Lavé las sábanas en el lavadero de afuera, fregándolas con jabón hasta que no quedó ni rastro de sangre. Tendí mi vestido de novia destrozado al sol y después lo guardé en el fondo del armario como evidencia de mi inocencia perdida. Exploré la casa buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. Dinero, llaves, nada. Roberto lo mantenía todo bajo llave o lo llevaba consigo. A las 6 en punto, como había dicho, escuché la camioneta acercarse. Mi corazón empezó a latir más rápido. Respiré profundo. Actúa, me dije. Actúa como si fueras la esposa perfecta. Roberto entró a la casa. Yo estaba en la cocina terminando de preparar la cena. Guiso de arroz con carne y mandioca hervida, lo que había encontrado en la alacena. Buenas noches, dije con voz suave, sin mirarlo a los ojos. Él se quedó parado en la entrada de la cocina observándome. Yo sentía su mirada quemándome la espalda. La casa está limpia, dijo después de un momento. Bien, muy bien. Se acercó y me agarró del mentón obligándome a mirarlo. ¿Ves? Cuando te portás bien, todo es más fácil. Me soltó y se fue a bañar. Durante la cena no hablamos. Yo comía poco, cada bocado costándome trabajo bajarlo. Roberto comía en silencio, observándome de vez en cuando con esa mirada que me hacía encoger por dentro. Cuando terminó, se recostó en la silla encendiendo otro cigarrillo. Mañana vienen unos compañeros del trabajo a tomar unos tragos, dijo, echando el humo hacia el techo. Quiero que prepares algo rico, que atiendas bien, que vean que tengo una esposa ejemplar. Yo asentí sin levantar la vista de mi plato. Sí, Roberto. Mírame cuando te hablo, ordenó. Levanté los ojos. Él sonrió. Así está mejor. Estás aprendiendo, Leila. Estás aprendiendo. Esa noche me usó de nuevo. Y la siguiente. Y la siguiente. Cada noche era lo mismo. Las cuerdas, la oscuridad, el dolor, la humillación. Pero yo había tomado una decisión. Cada vez que él me ataba, yo cerraba los ojos y me iba lejos en mi mente. Me iba a mi casa, con mi mamá, mis hermanas. Me imaginaba libre, caminando por las calles de Asunción, con el sol en la cara. Y mientras tanto observaba todo. Dónde guardaba las llaves de la camioneta, dónde escondía el dinero, sus horarios, sus rutinas, sus debilidades. Roberto bebía mucho, especialmente los viernes. Cuando bebía se ponía violento, pero también descuidado. Dejaba cosas sin guardar. Se quedaba dormido profundamente. Esa era mi ventana. Esa podría ser mi oportunidad algún día. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Mi familia vino a visitarnos una vez, al mes de casados. Mi mamá llegó con mis hermanas trayendo comida y regalos. Yo actué perfectamente. Sonreí, serví el tereré, hablé de lo feliz que era. Roberto estuvo encantador, el yerno perfecto. Cuando mi mamá me llevó aparte a la cocina y me preguntó, ¿estás bien, hija? ¿Te trata bien? Yo quise gritar la verdad. Quise mostrarle las marcas en mis muñecas, los moretones en mi cuerpo que escondía bajo la ropa. Pero vi sus ojos, llenos de orgullo por haberme casado tan bien. Vi a mis hermanas jugando en el patio, libres, inocentes, y no pude destruir esa ilusión. Estoy muy bien, mamá, mentí. Roberto es un buen marido. Ella sonrió aliviada y me abrazó. Cuando se fueron,
Roberto cerró la puerta y se volteó hacia mí. Muy bien actuado, dijo. Pero la próxima vez que tu mamá venga, te vas a poner un vestido más largo. No quiero que nadie vea las marcas que te dejo. Y sonrió. Sonrió, mis niñas, como si fuera lo más normal del mundo. A los 3 meses de casada, empecé a sentir náuseas por las mañanas. Al principio pensé que era el miedo, el estrés constante de vivir en esa situación. Pero cuando se me retrasó el periodo, supe la verdad. Estaba embarazada. Llevaba un hijo de ese monstruo dentro de mí. Me senté en el piso del baño y lloré hasta que no pude más. ¿Cómo iba a traer un bebé a esta pesadilla? ¿Cómo iba a protegerlo? Pero también pensé, ahora tengo más razones para salir de aquí. Ahora no es solo mi vida, es la vida de mi hijo la que tengo que salvar. Cuando le dije a Roberto que estaba embarazada, él se puso extrañamente feliz. Un hijo, dijo tocando mi vientre todavía plano. Mi hijo, un varón, seguro. Esa noche no me ató. Fue la primera noche en 3 meses que dormí sin cuerdas en las muñecas, pero no fue por bondad. Fue porque ahora yo tenía algo más valioso que mi propia vida dentro de mí. Ahora él sabía que yo no me iría, que no arriesgaría al bebé. El embarazo fue horrible, mis niñas. Náuseas constantes, debilidad, miedo. Roberto se volvió un poco menos violento físicamente porque no quería dañar a su hijo, como decía. Pero el abuso emocional empeoró. Me insultaba constantemente. Me decía que estaba gorda, fea, inútil. Me comparaba con otras mujeres. Si no fuera por el bebé, me decía, ya te habría echado hace rato. No servís para nada. Y yo aguantaba por mi bebé. Me acariciaba el vientre por las noches y le susurraba promesas. Te voy a sacar de aquí, mi amor, te lo prometo. Vas a crecer libre, feliz, lejos de este infierno. Mi embarazo avanzaba. 4 meses, 5, 6. Mi panza crecía. Roberto invitaba a sus amigos a la casa los fines de semana, y yo tenía que atenderlos como la esposa perfecta. Ellos bebían, jugaban cartas, fumaban, y hacían comentarios sobre mi cuerpo, sobre cómo me veía embarazada. Roberto se reía de sus bromas obscenas. A veces, cuando estaban muy borrachos, alguno trataba de tocarme. Roberto lo permitía. Es solo un juego, Leila, decía. No seas amargada. Yo me encerraba en el dormitorio y lloraba mordiendo la almohada para que no me oyeran. A los 7 meses de embarazo, pasó algo que cambió todo. Era un viernes de noche. Roberto había llegado borracho, como siempre los viernes, pero esta vez estaba diferente. Más agresivo, más violento. Empezó a gritarme por la cena diciendo que estaba fría, que no servía. Tiró el plato contra la pared. «Sos una inútil», gritaba. «No podés hacer ni una puta cosa bien». Yo traté de calmar la situación. «Roberto, por favor, estoy embarazada. El bebé». Eso lo enfureció más. Me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí que me lo iba a quebrar. «¿Crees que me importa? El bebé no te da derecho a ser una vaga». Y entonces me empujó. Me empujó con tanta fuerza que caí hacia atrás. Mi cabeza golpeó contra el borde de la mesa. Vi estrellas. Sentí un dolor agudo en el vientre. Y después sentí algo húmedo entre mis piernas. Sangre. Estaba sangrando. El bebé. Susurré tocándome la panza. «Roberto, el bebé». Él se quedó parado mirándome. Y por un segundo, solo un segundo, vi miedo en sus ojos. Miedo de haber ido demasiado lejos. Me recogió del piso y me llevó corriendo a la camioneta. Manejó como loco hasta el hospital más cercano, que estaba a media hora de distancia. En el hospital me atendieron de emergencia. Yo estaba aterrorizada de perder a mi bebé. Las enfermeras me hacían preguntas. «¿Cómo se cayó, señora? ¿Se golpeó fuerte?» Yo miraba a Roberto, que estaba parado en la puerta de la sala de emergencias. Sus ojos me advertían. «No digas nada». Me resbalé, mentí. Perdí el equilibrio y me caí. Las enfermeras intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Después de horas de espera, el doctor salió. «El bebé está bien», dijo. «Fue un susto, pero está bien. Pero señora Cáceres, tiene que tener mucho cuidado. Otro golpe así y podría perder al bebé o tener un parto prematuro». Yo asentí llorando de alivio. Roberto agradeció al doctor efusivamente, actuando como el marido preocupado. En el camino de vuelta a casa, no habló. Yo tampoco, pero algo había cambiado. Yo había visto su miedo. Había visto que sí había algo que le importaba. Su heredero, su hijo. Y ahí, en ese momento, sentada en esa camioneta en la oscuridad,
se me ocurrió un plan terrible, arriesgado, pero quizás mi única oportunidad de salir de ahí viva. Los siguientes meses fueron diferentes. Roberto se volvió más cuidadoso conmigo. No me ataba más por las noches, no me empujaba, pero el abuso verbal continuaba, y yo esperaba que llegara el momento indicado. A los 9 meses, una noche de marzo de 1979, rompí bolsa. Las contracciones empezaron fuertes y seguidas. Roberto me llevó al hospital. El parto fue largo, doloroso, 18 horas de labor. Pero cuando por fin escuché el llanto de mi bebé, cuando me lo pusieron en el pecho, sentí algo que no había sentido en un año. Amor puro. Era un varón, mi hijo. Lo miré a los ojos y le susurré: te voy a proteger, te lo juro por mi vida. Le pusimos Matías, por el abuelo de Roberto. Yo quería otro nombre, pero no tuve voz ni voto. Los primeros meses con Matías fueron los más difíciles de mi vida. Roberto estaba feliz con su hijo, pero yo estaba exhausta. El bebé lloraba mucho, yo no dormía, no tenía ayuda. Mi mamá vino a quedarse una semana conmigo después del parto, pero después se tuvo que ir, y yo quedé sola con un recién nacido y un marido abusivo. Pero Matías también me dio fuerza. Cada vez que lo veía dormir en su cunita, cada vez que lo amamantaba, yo pensaba: tengo que sacarlo de aquí, tiene que crecer en un lugar seguro. Roberto empezó a beber más después del nacimiento de Matías. Decía que el llanto del bebé le daba dolor de cabeza. Salía más seguido con sus amigos, llegaba más tarde, más borracho, y yo observaba. Guardaba cada centavo que podía cuando iba al mercado. 5 guaraníes aquí, 10 allá. Los escondía en una lata enterrada en el patio. Cuando Roberto se quedaba dormido borracho, yo buscaba dinero en sus pantalones, en su billetera, y lo guardaba. Poco a poco, durante meses, fui juntando. No era mucho, pero era algo. También empecé a planear la ruta. Había un bus que pasaba por la carretera principal a las 6 de la mañana todos los días. Si yo podía llegar a esa carretera con Matías, podía tomar ese bus de vuelta a Asunción, de vuelta a casa de mis padres. Sí, ellos probablemente me dirían que vuelva con mi esposo, pero al menos estaría en un lugar público con testigos. Roberto no podría golpearme frente a toda mi familia. El momento llegó en julio de 1979. Matías tenía 4 meses. Era un viernes, por supuesto. Roberto había llegado especialmente borracho esa noche, tan borracho que apenas podía caminar derecho. Se desplomó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Empezó a roncar fuerte. Yo esperé 1 hora, 2 horas, 3. A las 4 de la mañana me levanté. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Fui al patio, saqué la lata con el dinero. Volví adentro y empaqué una bolsa pequeña con ropa para Matías y para mí. Tomé a mi bebé de la cuna, rezando para que no se despertara y llorara. Por milagro, siguió dormido. Me puse el bolso en el hombro, tomé a Matías contra mi pecho y caminé hacia la puerta. Mi mano tembló cuando agarré el picaporte. Ahora, me dije, ahora o nunca. Abrí la puerta. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara. Di un paso afuera, después otro y otro. Caminé alejándome de esa casa, de esa prisión. No corrí porque no quería hacer ruido, pero cada paso me alejaba más. Cada paso era libertad. La carretera estaba a 3 kilómetros. 3 kilómetros que caminé en la oscuridad total, con mi bebé dormido en mis brazos y el terror de que Roberto se despertara y me encontrara. Cada sonido me hacía saltar. Cada perro que ladraba me hacía pensar que venía por mí, pero seguí caminando. A las 5:30 llegué a la carretera. El cielo empezaba a aclararse. Me senté en una piedra al costado del camino y esperé. Matías se despertó y empezó a llorar. Lo amamanté ahí mismo, en la orilla de la carretera, mis lágrimas cayendo sobre su cabecita. Ya casi estamos libres, mi amor, le susurraba. Ya casi. A las 6:10 vi el bus acercándose por la carretera. Me paré, agitando el brazo. El bus se detuvo. ¿A Asunción?, pregunté al chofer. Sí, señora, suba. Nunca olvidaré la sensación de subir a ese bus. Era la sensación de renacer, de volver a vivir después de estar muerta por 1 año y medio. El viaje a Asunción duró 2 horas. Yo no dejé de mirar por la ventana trasera, esperando ver la camioneta de Roberto aparecer detrás del bus, pero nunca llegó. Llegué a Asunción a las 8 de la mañana.
tomé otro bus al barrio de mis padres. Cuando toqué la puerta de mi casa, mi mamá casi se desmayó. «Leila, Dios mío, Leila», me abrazó llorando. «¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó?» Y ahí, en los brazos de mi mamá, en la puerta de mi casa de infancia, me derrumbé. Le conté todo. Todo lo que había callado durante 1 año y medio. Los abusos, las cuerdas, la violencia, el terror. Mi mamá lloró conmigo. Mi papá, que había salido al escuchar el escándalo, palideció escuchando mi historia. «Ese hijo de puta», dijo, algo que nunca le había escuchado decir. «Ese maldito hijo de puta». Ese día, mi familia me protegió. Cuando Roberto apareció horas después, furioso, golpeando la puerta, exigiendo que le devolvieran a su esposa y su hijo, mi papá salió a Ampristrés a enfrentarlo. No sé qué le dijo exactamente, pero Roberto se fue y no volvió. Las semanas siguientes fueron difíciles. Roberto mandaba mensajes amenazantes con conocidos. Decía que iba a llevarme de vuelta a la fuerza, que yo era su propiedad, que Matías era su hijo y tenía derecho a tenerlo. Yo vivía aterrorizada, pero mi familia me apoyó. Y algo más pasó que me salvó. Una de las vecinas, doña Eugenia, que había escuchado mi historia, me contó algo. Me contó que Roberto había estado casado antes, que su primera esposa había desaparecido misteriosamente años atrás, que se rumoreaba que él la había matado, pero nunca se pudo probar nada. Cuando escuché eso, mis niñas, sentí que la sangre se me congelaba. Yo había estado viviendo con un potencial asesino. Yo había tenido un hijo con ese monstruo. Con esta información, mi papá fue a la policía, y aunque la policía de esa época no hacía mucho por las mujeres abusadas, la historia de la primera esposa desaparecida les llamó la atención. Empezaron a investigar. Roberto, sabiendo que la ley por fin se estaba involucrando, hizo algo que nadie esperaba. Desapareció. Se fue de la estancia, dejó la casa y nunca más supimos de él. Durante años viví con miedo de que volviera. Cada hombre alto de espaldas anchas que veía en la calle me hacía dar un salto. Cada ruido en la noche me despertaba. Pero pasaron los meses, los años, y Roberto nunca apareció. Después supimos por terceros que se había ido a Argentina, que se había vuelto a casar allá con otra mujer. Pobre mujer, pensé. Ojalá ella tuviera más suerte que yo. Ojalá pudiera escapar como yo lo hice. Me quedé viviendo con mis padres durante 3 años. Volví a coser con mi mamá. Ayudaba en la casa, criaba a Matías. Mi hijo creció sin conocer a su padre, y yo se lo agradezco a Dios todos los días. Cuando Matías tenía 4 años, conocí a otro hombre. Se llamaba Esteban. Era un hombre bueno, tranquilo, trabajador. Vendía verduras en el mercado central. Al principio yo tenía terror de volver a confiar en un hombre, pero Esteban fue paciente conmigo. Me cortejó por 2 años antes de que yo aceptara casarme con él. ¿Y saben qué, mis niñas? Él me demostró que no todos los hombres son como Roberto. Esteban me trató con respeto, con amor, con ternura. Adoptó a Matías como su propio hijo. Tuvimos 2 hijos más juntos, Carolina y Miguel. Mis hijos crecieron sin saber la verdad completa de mi primer matrimonio. Matías sabía que su padre biológico no era Esteban, pero yo nunca le conté los detalles de lo que viví. ¿Para qué? Para que cargara con ese peso. Él creció feliz, normal, amado. Se convirtió en un hombre de bien, ingeniero, casado con una mujer hermosa, con sus propios hijos ahora. Mis otros 2 hijos también formaron sus familias, y yo, a mis 66 años, soy abuela de 7 nietos. Viví una vida plena después de ese infierno. Pero las cicatrices, mis amores, las cicatrices nunca se van del todo. Hay noches en que todavía sueño que estoy atada a esa cama. Hay momentos en que algún sonido, algún olor, me transporta de vuelta a esa casa en medio de la nada. El trauma no se borra, se aprende a vivir con él. Por eso es que hoy, después de 42 años, decidí contar mi historia. Porque hay mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Mujeres que creen que no hay salida. Mujeres que piensan que tienen que aguantar porque así son las cosas, o porque es su esposo, o porque nadie les va a creer. Y quiero decirles, sí hay salida, sí se puede escapar, sí se puede sobrevivir y después prosperar. No va a ser fácil. Va a requerir coraje, planificación, paciencia,
pero se puede. Yo lo hice con un bebé de 4 meses, sin dinero, sin educación, en una época donde las mujeres no teníamos ni voz ni voto. Si yo pude, ustedes pueden. Busquen ayuda, hablen con alguien de confianza, hagan un plan, junten dinero de a poquito si es necesario. Y cuando llegue el momento, cuando vean la ventana de oportunidad, córranla con todo, no miren atrás. Su vida vale más que quedarse en una situación de abuso. La vida de sus hijos vale más. Roberto me quitó 1 año y medio de mi vida, pero no me quitó el resto. No me quitó la oportunidad de ser feliz, de volver a amar, de formar una familia sana, porque yo decidí que él no me iba a destruir. Decidí que iba a sobrevivir, y sobreviví. Y hoy estoy aquí, 66 años, contándoles mi historia para que sepan que hay esperanza. Siempre hay esperanza. ¿Saben qué fue lo más difícil de todo esto, mis niñas? No fue la violencia física, no fueron las cuerdas ni los golpes, fue recuperar la capacidad de confiar, de volver a creer que podía ser amada, que merecía ser tratada con dignidad. Eso me tomó años. Años de trabajo interno, de sanar, de perdonarme a mí misma por haber elegido mal, aunque en realidad yo no había elegido nada. Las circunstancias, la sociedad, la pobreza eligieron por mí. Esteban, mi segundo esposo, fue clave en mi sanación. Él nunca me presionó, nunca me exigió nada. La primera vez que íbamos a estar juntos como pareja, yo empecé a tener un ataque de pánico. ¿Y saben qué hizo él? Se sentó a mi lado, me tomó la mano y me dijo: Leila, vamos a ir a tu ritmo, no hay apuro. Cuando estés lista me avisás. Y esperó. Esperó meses hasta que yo me sentí segura. Eso es amor, mis amores. Amor de verdad. No esa posesión enferma que Roberto llamaba amor. Hoy quiero agradecerle a mi familia que me apoyó cuando más lo necesité. A mi mamá que, aunque al principio no entendía por qué quería dejar a mi buen marido, cuando supo la verdad, me defendió como una leona. A mi papá que se enfrentó a Roberto a pesar del miedo. A mis hermanas que cuidaron de Matías cuando yo estaba tan rota que apenas podía cuidar de mí misma. A doña Eugenia, la vecina que me dio la información sobre la primera esposa de Roberto. Ella salvó mi vida al darme esa pieza del rompecabezas. Y quiero agradecerle a esa Leila de 19 años que, aunque aterrorizada, encontró la fuerza para caminar 3 kilómetros en la oscuridad con su bebé en brazos. Ella es mi heroína. Yo soy mi propia heroína. Y cada mujer que ha sobrevivido al abuso es una heroína también. Cada una de ustedes que ha tenido el coraje de decir basta y salir de una situación tóxica es una heroína. Cada una que ha protegido a sus hijos de un padre violento es una heroína. Y cada una que ha vuelto a levantarse después de ser destruida es una heroína. Ahora quiero que me cuenten, mis niñas. ¿Alguna de ustedes ha pasado por algo similar? No tienen que dar detalles si no quieren, pero me gustaría saber si mi historia resuena con sus propias experiencias. Y para las que están pasando por esto ahora mismo, para las que están leyendo esto desde una situación de abuso, quiero que sepan, no están solas. Hay recursos, hay gente que puede ayudar. Y si no pueden salir todavía, empiecen a planear. Observen, junten dinero, busquen aliados. Y cuando llegue el momento, y llegará, tengan el coraje de dar ese paso. Yo estaré rezando por ustedes. Toda esta comunidad estará rezando por ustedes. También quiero preguntarles, ¿ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Divídanse en 2 equipos. Team A, las que se hubieran ido inmediatamente, sin importar las consecuencias. Team B, las que habrían esperado y planeado como yo lo hice. No hay respuesta correcta o incorrecta. Cada situación es única. Cada mujer debe hacer lo que sienta que es mejor para ella y su seguridad. Pero me gustaría conocer sus opiniones. Y para terminar, mis amores, quiero dejarles una lección que aprendí de todo esto. La lección es esta. Nunca, nunca ignoren esa vocecita interior que les dice que algo no está bien. Esa intuición que yo sentía durante el noviazgo, ese nudo en el estómago que tenía incluso antes de casarme, eso era mi instinto tratando de protegerme. Y yo lo ignoré porque pensé que era solo nervios, porque la sociedad me decía que tenía que casarme, porque mi familia estaba tan feliz, pero esa voz sabía. Siempre sabe. Entonces, si están en una relación nueva y algo no se siente bien, aunque no puedan explicar exactamente qué es, háganle caso a esa voz.
Es mejor estar sola que mal acompañada. Es mejor romper un compromiso que casarse con la persona equivocada. Es mejor decepcionar a tu familia que destruir tu propia vida. Su seguridad, su bienestar, su felicidad vienen primero. Siempre, sin excepciones. Gracias, mis niñas, por escuchar mi historia. Gracias por darme este espacio para sacar esta piedra del pecho después de 42 años. Espero que mi testimonio les sirva de fuerza si alguna vez se encuentran en una situación similar. Espero que les sirva de advertencia para reconocer las señales de un abusador antes de que sea demasiado tarde. Y espero que les sirva de inspiración para saber que sí se puede salir, sí se puede sobrevivir y sí se puede ser feliz después del horror. La vida de una no termina con el abuso. La vida continúa y puede ser hermosa. Yo soy la prueba viviente de eso. 66 años, 7 nietos, un matrimonio feliz de más de 40 años con Esteban y una vida plena y rica en amor. Roberto no ganó, yo gané y ustedes también pueden ganar. Nunca olviden eso. Nunca, nunca olviden que ustedes son más fuertes de lo que creen, que merecen amor, respeto y dignidad y que siempre, siempre hay esperanza. Los quiero mucho, mis niñas. Cuídense. Protejan su corazón, pero no dejen de creer en el amor verdadero. Existe. Yo lo encontré después de pensar que era imposible. Y por favor, si conocen a alguien que está pasando por abuso, no la juzguen. No le digan, ¿por qué no te vas? No es tan simple. Ofrézcanle ayuda. Ofrézcanle un lugar seguro si lo necesita. Sean su red de apoyo. Porque a veces la diferencia entre la vida y la muerte es tener aunque sea una persona que te crea, que te apoye, que te diga, yo te ayudo a salir de ahí. Sean esa persona para alguien. Y si están pasando por esto ustedes mismas, busquen a esa persona. Está ahí. Solo tienen que tener el coraje de pedir ayuda. Que Dios las bendiga a todas, que las proteja y que les dé la fuerza que necesitan para lo que sea que estén enfrentando. Un abrazo enorme de esta Bobó que las quiere y que está con ustedes. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, siempre hay salida, siempre.